Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase 3 del fascículo 1 de la Uroboros Ars en Ciencia. Nos habíamos quedado con el arte barroco en México y habíamos hablado precisamente de cómo este arte barroco, el barroco novohispano, es una unión, una fusión entre la cultura europea occidental, la parte española sobre todo, con este tinte bastante religioso, que además se une con todo lo que tiene que ver con la tradición prehispánica y nos da un mestizaje sorprendente. ¿Qué es lo que pasa en la época de la independencia? Bueno, México independiente, pues son 11 años de guerra desde 1810 a 1821 y todavía lo que lleva precisamente a recuperarse de todo este periodo de guerra conlleva a que el arte, digamos, pase como a un segundo plano. En realidad hay preocupaciones mayores. Sin embargo, las influencias que tenemos en esta época pertenecen básicamente a lo que sería el periodo neoclásico. Todavía se aprecia precisamente esta unión, este mestizaje, esta tendencia pictórica. La Academia Nacional de San Carlos tiene que cerrar otra vez porque estamos en un periodo de guerra, y una de las cosas que realmente tiene ¿cómo le llamaríamos? Una popularidad de sobremanera es la litografía. Existen bastantes litografías que consisten en grabados hechos sobre placas de piedra, el nombre litos, que muestran o que se hacen sobre todo para mostrar la cuestión histórica o enaltecer la parte histórica de los personajes que tenemos, ¿no? Como esta que es la litografía de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos en esta época? Bueno, una vez que finaliza la independencia, que México tiene una nación independiente, tenemos por ejemplo la pintura del primer presidente, Guadalupe Victoria, se empieza la idea de que se necesita crear museos, que los museos son esta institución que va a permitir reunir una serie de objetos que muestren la nueva identidad mexicana. Ya no va a ser española, ya no somos una colonia, ya somos México como tal. Pero en este periodo, pues hay bastantes detalles a considerar. Se crea el primer Museo Nacional Mexicano en 1825, con Guadalupe Victoria al mando como primer presidente de México, pero van pasando los años y todavía en 1837, 1837-40 tenemos precisamente la intervención francesa, donde otra vez pasamos a formar parte de un imperio, porque a muchos no les gustaba la idea de seguir siendo una nación independiente. Tenemos que pensar en la estabilidad y tenemos toda esta historia que involucra a Maximiliano y Carlota, pero los ponemos aquí porque son personajes sumamente importantes en el desarrollo también, en esta idea de traer todavía las corrientes europeas y de propiciar la parte educativa y la parte cultural. Durante la época de Maximiliano y Carlota se termina, por ejemplo, el castillo de Chapultepec, que era también una réplica de castillo de Maximiliano y Carlota que miraba al mar y se llamaba Miramar. A este castillo le ponen Miravalle y mueven lo que sería el Museo Nacional Mexicano a lo que hoy en día es el Museo Nacional de las Culturas, a Palacio Nacional, y empiezan a mostrar algunas de las obras que representan al México prehispánico, que representan al México colonial, que representan a este nuevo México que tiene bastantes influencias todavía del arte europeo. Se reabren las academias de arte y empieza un movimiento guiado también por esta idea del neoclásico, que sería la corriente del neoclásico romanticismo, de mostrar a través de estas pinturas, sobre todo la pintura es la que empieza a retomar más fuerza, a mostrar parte de lo que es la historia de México y de esta identidad. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pintura del emperador azteca Moctezuma Huacamina, por ejemplo. Tenemos a otro de los que es digamos, la representación de este México independiente, que es José María Velasco. A lo mejor y lo recuerdan por algunas de las pinturas que aparecen en los cerillos clásicos, o sea, no son inspiradas algunas de ellas en las obras de José María Velasco, pero son obras muy interesantes porque muestran
el paisaje. Digamos que en Occidente, en Europa, el paisaje está ahorita como el non plus ultra. Entonces, en México también se planea hacer lo mismo. Y en el caso de José María Velasco, él es un geólogo también, se le da la oportunidad de ir a recorrer territorio nacional en 1888-1887 para que pinte, que haga estas pinturas paisajes de México. La manera para recorrer el país en ese entonces, sobre todo, es a través del tren, y por esa razón muchas, es una de sus pinturas más famosas, involucran precisamente estos paisajes con el tren de fondo. En el Museo Nacional de Geología, que se encuentra igual en Ciudad de México, pues podemos encontrar este tipo de pinturas que hablan de las eras geológicas, de algunas de las cosas que se esperaban, ¿no? Entonces, José María Velasco es uno de los más importantes de la época. Y también en esta época, que podemos decirlo como prerevolucionario, entra la creación de periódicos que se llaman El Aguizote y El Hijo del Aguizote, eventualmente, que son estas representaciones de sátiras y críticas hacia el gobierno en ese momento. Después de la intervención francesa, estamos hablando de la época del Porfiriato, una época que está muy influenciada por el arte francés, siendo el favorito del presidente en ese momento, que es don Porfirio Díaz. Él digamos que agarra mucho de la cultura francesa, de esta corriente que se llama Art Nouveau, y la implementa en la construcción de diferentes edificios. En este inter, pues también, precisamente como critica su gobierno, El Aguizote y El Hijo del Aguizote son periódicos que muestran sobre todo grabados, y uno de esos grabados más famosos que van a surgir en esta época son los de José Guadalupe Posadas, que es el creador de la Catrina, por ejemplo. En el México revolucionario, estamos entrando, es un periodo bastante largo, otra vez otros 11 años de guerra, después de unos 100, unos 11, ¿por qué no? Tenemos, por ejemplo, que se culmina la edificación del edificio de Bellas Artes, que empieza con don Porfirio Díaz, pero después se retoma tiempo después, y si bien empieza con esta cuestión Art Nouveau, que les digo que es como influencia francesa, se termina con esta inclusión de la cuestión nacionalista, porque decimos, bueno, otra vez, México es muy diverso, tiene su propia identidad. Y en esta época pues tenemos también la parte de la fotografía, por ejemplo, estas fotografías muy famosas que representan lo que es el movimiento de la Revolución Mexicana, que se encuentran varias de ellas en el archivo Casasola, por ejemplo, y que son de varios fotógrafos de renombre. Tenemos la pintura de Saturnino Herrán y de Doctor Atl, que ahorita les muestro unas, que esta pintura que vemos aquí es de Saturnino Herrán, que tiene ya una influencia muy grande en el impresionismo. Si notan un poco, si se acuerdan de Van Gogh y los impresionistas, este tipo de pinceladas se parecen mucho a las de esta corriente. Otra fotografía muy famosa, que es precisamente la de la silla presidencial con Pancho Villa y Emiliano Zapata, del archivo Casasola, precisamente, que muestra esta realidad de un México que ya no existe. Y otra representante, uno de los representantes más famosos de la pintura de esta época, es Doctor Atl. Doctor Atl, Gerardo Murillo, es otra vez, bueno, no es que sea otra vez, él también es geólogo, él es científico, pero también se le encomienda hacer la pintura. Es una cosa como la que hizo Velasco más o menos en sus tiempos. Gerardo Murillo también tiene este encargo de recorrer el paisaje nacional y realizar pinturas al respecto, ir recabando información del territorio. Y en el caso de su pintura podemos ver que tiene una influencia muy fuerte del impresionismo, como es esta pintura de los volcanes, que es el Paricutín y el Popocatépetl con el Iztaccíhuatl de fondo. Él es vulcanólogo como tal, amante de los volcanes, y decide cambiarse precisamente el nombre a Doctor Atl. Una cosa curiosa de Doctor Atl es que él crea una serie de pinturas de colores, que se van a llamar los colores Atl, que, bueno, las reminiscencias que tenemos hoy en día son las pinturas Atl, que utilizamos para acuarelas, por ejemplo, y óleos, pero él crea una especie de materiales que se parecen un tanto a los gises pastel, que tienen ceniza volcánica y que se utiliza en algunos de sus pinturas, esos cuadros, se llegan a encontrar estos famosos colores Atl. El México moderno
bueno, ya después de que pasan todas estas cuestiones de la guerra, la parte de la estabilidad otra vez, México moderno ya estamos hablando otra vez como de los años 40 para acá. Otra vez, como pasó en el mismo arte europeo, las dos guerras mundiales pues meten bastante presión en la cuestión económica, en la cuestión de recuperación de las naciones. México como tal no se ve tan involucrado en la Primera Guerra Mundial porque evidentemente aquí tenemos nuestro propio movimiento. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial 1914-1915. México estamos en 1910, estamos en el periodo revolucionario y otra vez son otros 11 años más o menos aproximadamente de guerra hasta que se alcanza cierta estabilidad, pero una vez que se alcanza esta estabilidad hay que buscar que se llegue o se reponga la nación de todo esto. Entonces, pues tampoco es una cuestión muy fácil. Por lo tanto, podríamos poner el México moderno aproximadamente entre los años 40, 30, 40, en donde otra vez se retoma de nuevo la parte artística. Y en este caso, hay una necesidad precisamente de mostrar lo que es otra vez la identidad nacional. Esta corriente se va a llamar nacionalismo, que empieza precisamente con la caída del porfiriato, pero se va mezclando y se va aprovechando de los nuevos materiales que existen, como el Ripolín, por ejemplo, que es una pintura para casas, las pinturas acrílicas que están hechas de plásticos, estos nuevos pigmentos, estos nuevos materiales, este nuevo tipo de arquitectura también influenciada por la Bauhaus, que es un tipo arquitectónico que es un poco más funcional, y surge, por ejemplo, la Universidad Nacional, diseñada por Mario Pani. En el Palacio de Bellas Artes también podemos ver una exposición muy grande al respecto del proceso arquitectónico, de la evolución del proceso arquitectónico. Y lo que empezamos a ver es precisamente esto, el uso de los materiales y el uso de la narrativa. Diego Rivera y los muralistas, empieza este movimiento precisamente muy grande llamado muralismo, en donde Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco podrían considerarse los grandes, entre varios pintores más, que son los grandes en cuanto a la creación de pintura mural. ¿Y por qué estamos utilizando el mural? Precisamente por esta idea que les estoy mencionando de la necesidad de poner una narrativa histórica que muestre la historia de México y el regreso a las raíces. No somos una nación europea, no estamos tratando de imitar. México es este país diverso, este país multicultural, este país que tiene unas raíces indígenas muy arraigadas. Entonces, Diego Rivera como tal también estudia en Europa, trae por ejemplo el cubismo. Aquí es uno de los dirigentes del movimiento muralista, junto con Siqueiros, que tiene una interpretación de los materiales y la fuerza sumamente interesante. Siqueiros, por ejemplo, hay un trabajo que se hizo de investigación en cuanto a los materiales que utilizaba y cómo él se da cuenta que tiene que jugar con las densidades de estos materiales para crear patrones que se tiene que ver con la floculación de partículas. Entonces, de hecho, este es un trabajo de tesis de doctorado que fue apoyado por la Universidad Nacional, entre el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Materiales de la UNAM. Se hizo este estudio de cómo se crean los patrones que se pueden apreciar en el trabajo de Siqueiros, como el mismo Siqueiros era bastante innovador, utilizando materiales que otros artistas no creían que fueran como una opción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la creación de materiales que son, digamos, característicos de aquí de esta zona, por ejemplo, la pintura Politec. La pintura Politec, las pinturas acrílicas son materiales que están hechos de plástico, derivados de plástico. Y, por ejemplo, José León Gutiérrez, que es uno de los creadores de la pintura Politec,
pues, es un trabajo de investigación del Instituto Politécnico Nacional, de ahí el nombre Politec. Entonces también aquí en México tenemos la creación de materiales novedosos, varios inventos que vienen precisamente combinados con esta estabilidad. Para cerrar esta etapa del México revolucionario, en la época moralista pues también tenemos a artistas como José Clemente Orozco, tenemos a Rufino Tamayo, que hace un uso de los colores impresionante a manera muy personal. Es uno de mis pintores favoritos también por este juego de las texturas. O sea, no solamente se queda con la idea de hacer una pintura bonita con materiales planos, sino también utilizar la luz y el relieve como forma de expresión. Museo Tamayo también está aquí en el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno pues están aquí en la Ciudad de México, sobre la Avenida Reforma, en Chapultepec, en el Bosque de Chapultepec. Entonces también eso es una de esas recomendaciones que les daría para visitar y conocer un poco la obra de estos artistas en la época que sería México moderno. Entre ellos pues también tenemos a la pintura de Frida Kahlo. Es sumamente, digamos, anecdótica, pero también tiene una técnica interesante en cuanto al manejo de los colores. Tenemos a Olga Acosta, que empieza a hacer también este tipo de pintura que va a ser también muy popular, que es la narrativa otra vez de las escenas de la vida cotidiana. La vendedora de frutas es un canto, una poesía, yo diría, en relación al uso de una escena cotidiana que representa también lo que es en México con esta diversidad. Y eso utilizando, por ejemplo, las frutas, que son en este caso las protagonistas de la obra, ¿no? Y una de las artistas que yo quisiera mencionar precisamente para esta época en México son, por ejemplo, Nahui Olin. Nahui Olin o Carmen Mondragón, que Nahui Olin es su nombre artístico, Carmen Mondragón es su nombre real. Es una de estas personas que vale la pena analizar porque el papá de Nahui Olin pertenece al ejército durante la época del Porfiriato, por lo tanto toda la familia de hecho vive en Europa y después regresan a México tiempo después. Y Nahui Olin en particular, que estudia arte, hace diferentes tipos de impresiones, diferentes tipos de técnicas, y también después eventualmente se vuelve maestra en la Esmeralda, en lo que sería el Colegio Nacional de San Carlos. Y una de las razones por las cuales también les invito a leer el material que tenemos es que Nahui Olin es muy, 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 muy particular. Se le conoce también en cuanto a carácter y en cuanto a belleza. Es una de las mujeres más bellas de la época. Yo creo que un ícono feminista. Hace unos años en el Museo Nacional, el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, se hizo una exposición sobre su vida y la verdad es que es impresionante. Nahui Olin como tal tiene un estilo muy particular que se le puede llamar naif, que es, digamos, infantil. Utiliza... No es que ella no supiera hacer otro tipo de pintura, ¿no? Por supuesto que como maestra como tal conocía todas estas técnicas, pero ella decide tener un estilo precisamente, digamos, primitivo, o sea, naif. Y una de las cosas que me gusta remarcar de Nahui Olin también es el conocimiento que ella tiene de temas científicos, por ejemplo, que le hacen escribir algunos ensayos, algunos textos como óptica cerebral y energía cósmica, que hablan acerca de los fenómenos que están ocurriendo en esta época, que estamos pensando en la Segunda Guerra Mundial, la guerra por la bomba H, etcétera, etcétera, y da su percepción de esta realidad. Entonces Carmen Mondragón, recuerden, es un personaje que yo realmente les recomiendo buscar sobre su vida. Es un personaje muy ecléctico y eso nos lleva a nuestro siguiente personaje, que es Remedios Varo. Remedios Varo como tal, ella nació en España y viene a México, México de Centroamérica, después durante la Guerra Civil Española, que es en 1932, ella llega a México eventualmente y decide quedarse aquí. Ahora sus obras forman parte del patrimonio mexicano y se encuentran en el Museo de Arte Moderno y las pueden encontrar. Las obras de Remedios Varo son muy bonitas
en cuanto a la ejecución, tiene una técnica muy particular, pero lo que a mí me sorprende siempre es la creación, cómo ella utiliza diferentes temas para hacerles representaciones y la reinterpretación que hace de temas científicos. Por ejemplo, esta pintura que representa a un relojero es una pintura que también habla de la relación del tiempo y el espacio. Y en este caso, una de las teorías de Einstein que en este tiempo tienen mucha más relevancia, precisamente, porque estamos hablando de teorías de relatividad especial, esta idea del tiempo, del espacio, la parte física, y Remedios hace una reinterpretación de muchos de estos temas científicos en sus pinturas que es posible apreciar. Más adelante vamos a seguir viendo algunas de las pinturas de Remedios Varo que también tienen cuando sigamos viendo sobre todo la interpretación en diferentes disciplinas, precisamente porque son bastantes pinturas y además tiene mucho trasfondo en cuanto a esta interpretación de temas que conciernen a la ciencia. La otra pintora es Leonora Carrington. Ella es inglesa también y acaba en México. Leonora Carrington, a diferencia de Remedios, que es un poquito más reservada, Leonora es el ajonjolín de todos los moles y literal la pueden encontrar hubo una exposición también en el Museo de Arte Moderno hace algunos años que precisamente muestra que Leonora conocía a toda la gente importante, ya sea en Europa o ya sea en México. Entonces ella estuvo en primer plano en muchos de los eventos históricos y también vivió muchos años. A diferencia de algunas de sus contemporáneas, Leonora vivió básicamente hasta los años 2000. Leonora también tiene un estilo surrealista, igual que Remedios Varo. Me faltó mencionar esto, pero ellas son amigas, de hecho. Se conocen aquí y tienen una amistad muy padre en la cual a veces una hace un cuadro y la otra contesta con un tema muy similar en su propio estilo. Entonces vamos a ver este sincretismo de las obras de Remedios y de Leonora Carrington. Pero Leonora Carrington también tiene una inspiración muy fuerte en un libro que se llama La diosa blanca de Robert Graves y sobre todo trata de hacer eso, de enaltecer un poco la figura femenina. Y finalmente, en el ámbito de la fotografía, otra artista, otra fotógrafa que quiero mencionar, que también les invito a revisar el material que tenemos en la plataforma o el libro que hicimos, que se llama Conversaciones entre el arte y la ciencia, también patrocinado por el Fondo de Cultura. Hablamos sobre Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo es esposa de Manuel Álvarez Bravo, que también es un fotógrafo de mucho renombre en México, pero Lola Dolores es la primera mujer fotógrafa mexicana y su archivo fotográfico retrata justamente lo que ella dice en algún momento: mis fotografías retratan un México que ya no existe, y es por eso que son tan nostálgicas. Y bueno, también les invito a revisar este libro. Dolores también trabaja muchísimo con esta idea de llevar y de mejorar la educación pública en esta cuestión. Finalmente pasamos un poquito al México contemporáneo. Hay muchísimos artistas que han utilizado la inspiración de sus antepasados, por así decirlo, pero también descubrimientos nuevos y tienen discursos completamente novedosos. Les invito a revisar los museos de arte, el Museo de Arte de su localidad. Van a encontrar precisamente diferentes visiones, diferentes percepciones del artista contemporáneo mexicano. Yo les quiero mencionar al menos 3 artistas que son que tienen inspiración, digamos, al menos en una parte científica o en un discurso de estudio teológico bastante fuerte. La primera es Julia Carrillo. Ella es matemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero su obra está muy arraigada dentro del estudio de la parte astronómica y es obra de instalación. Entonces, muchas de sus obras precisamente son caleidoscopios que muestran esta interacción entre la geometría, esta interacción entre la astronomía y que además muestran este sincretismo con la parte geométrica y matemática del asunto. Las otras obras son las que aparecen aquí alrededor, son obras que fueron inspiradas en un teorema de un matemático mexicano que se llama Alvin Germán Arroyo, que es el director ahorita del Instituto de Matemáticas de Cuernavaca.
Aubin Arroyo desarrolla una teoría que se llama el teorema de Narciso, del cual vamos a hablar también más adelante, como no, en la parte de matemáticas y artes. Ahorita solamente les adelanto un poco que un artista francés, pues vamos a hablar de él se inspira en el trabajo de Aubin Arroyo para hacer estas esculturas que se expusieron en París, en Francia. Finalmente, como parte de esta cuestión que les decía de la investigación teológica y del sincretismo de esta idea contemporánea y el arraigo que tiene México en relación a sus temas mágicos, místicos especiales, o esta parte de las creencias religiosas, está también el trabajo de Verónica Villegas, que también les invito a revisar su entrevista, en el cual hace uso de materiales y de personajes de la vida cotidiana para mostrar un poco de esta evolución histórica, de esta técnica que tiene el artista mexicano plástico en la actualidad. También les invito a revisar precisamente este video para que no les digan, no les cuenten, que revisemos estas cosas. Yo les agradezco que se hayan quedado a la clase 3 de nuestro fascículo 1 de Ouroboros Arts en Ciencia. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo.